Aprovechando la celebración que hace Legis en el mes de junio de este año para la celebración del Día del Abogado, hemos decidido y aceptado la invitación para explicarles a ustedes cuáles son las innovaciones más significativas del Código General del Proceso recientemente aprobado por el Congreso de la República. Con la aprobación por parte del Congreso de la República del proyecto de ley por medio del cual se expide el Código General del Proceso, culmina una etapa legislativa bastante importante para el sector justicia. El Código General del Proceso fue un trabajo muy importante, arduo, concienzudo por parte de la academia durante más de 7 años. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal presentó en febrero del año pasado al Gobierno Nacional el anteproyecto de Código General del Proceso y de manera inmediata el Gobierno Nacional empezó a socializar tan importante iniciativa legislativa y en el mes de marzo lo radicó ante el Congreso de la República. Desde ese momento, el Gobierno Nacional y el Congreso divulgaron esta iniciativa legislativa a lo largo y ancho del territorio nacional. Fueron muchos los foros que se celebraron en distintas regiones y ciudades del país. Fueron muchos los escritos que llegaron al Gobierno Nacional y al Congreso por parte de magistrados, abogados, jueces, profesores universitarios, estudiantes de Derecho, las altas cortes, entidades del Estado y demás personas interesadas en los asuntos de justicia. De esta manera podemos decir que culminado el proceso legislativo que aprobó el Código General del Proceso, Colombia cuenta hoy, sin lugar a dudas, no solo con un código de procedimiento moderno, sino con un código hecho totalmente a la medida de los colombianos, democrático, consultado y debidamente socializado. El Código General del Proceso será sancionado en los próximos días por el Presidente de la República y tiene importantes innovaciones en materia de justicia. Lo primero es que cumple una función bastante importante de recopilación normativa, de depuración normativa, de racionalización normativa, en la medida en que en el capítulo relacionado con sus derogatorias se establece un análisis muy importante de la legislación procesal vigente en materia civil, comercial, agraria y de familia, de manera tal que se incorporan al código las disposiciones que se consideraran que eran adecuadas y pertinentes y se derogan una cantidad de disposiciones. Para ponerlo en términos gráficos, el Código General del Proceso deroga más de 1.500 artículos establecidos en más o menos 25 ordenamientos procesales y los involucra y los compacta en el Código General del Proceso. De manera tal que los colombianos, para consultar las disposiciones vigentes en materia procesal, no tendrán que acudir a distintos ordenamientos, sino que encontrarán condensada toda esa información en la estructuración del Código General del Proceso. Teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Civil actual es un código preconstitucional de 1970, el Código General del Proceso también cumple una función importantísima relacionada con la adecuación de todas las instituciones procesales a la jurisprudencia que en los últimos años ha expedido la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, analizando esas distintas instituciones, de manera tal que los usuarios encontrarán, los destinatarios del código encontrarán que este Código General del Proceso tiene una visión moderna de las distintas instituciones procesales, tales como los litis consorcios, la demanda, la contestación, la práctica de las pruebas, el régimen de notificaciones, entre otros. El código también involucra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de manera tal que por ministerio de la ley, cada vez que esas tecnologías permitan la realización de algún acto procesal,
ese acto procesal podrá hacerse ejecutable, llevado a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información. Con eso pretendemos que en el futuro inmediato podamos instituir en Colombia la existencia del expediente digital y la litigación en línea. El Código General del Proceso introduce como sistema aplicable a la tramitación de los procesos un sistema mixto. Ese sistema mixto implica que algunos actos procesales serán ejecutados de manera oral y otros por escrito, con total predominancia del sistema oral. Esa es una gran virtud de este código y permitirá que los jueces en Colombia, mediante un sistema de audiencias, un sistema concentrado de audiencias, puedan adelantar las distintas etapas del proceso. Con eso, el juez está obligado a proferir sentencias en las audiencias, practicar las pruebas, interrogar a los peritos en los procesos, de manera tal que tengamos una justicia absolutamente transparente y de cara al ciudadano. El código también introduce el concepto de el acceso a la justicia mediante los procesos judiciales de duración razonable, lo que implica que habrán unos términos máximos de duración para los procesos en Colombia y se establece como término máximo para la primera instancia el de 1 año contado a partir del momento en que la parte demandada es notificada y de 6 meses contado a partir del momento en que el tribunal o el juzgado de segunda instancia recibe el expediente para resolver esa segunda instancia. Estos términos, por regla general, son improrrogables, pero el juez por una sola vez podría prorrogarlos hasta por 6 meses cuando la complejidad del caso así lo advierta. Si vencido el término inicial o el excepcional de su prórroga, el juez no ha proferido la decisión, de manera inmediata pierde competencia para seguir conociendo del asunto, debe reportar a la Administración de Justicia, quien administra la rama judicial, lo ocurrido en relación con no haber podido fallar el proceso en tiempo y remitir al juez que sigue en turno para que sea ese juez que sigue en turno quien adopte la decisión final que el juez que perdió competencia por vencimiento de los términos no pudo adoptar. De otra parte, el Código también se encarga de hacer un reparto adecuado de las competencias de cada uno de los órganos que integran la rama judicial, es decir, los juzgados civiles municipales, los juzgados del circuito, las salas civiles y de familia de los tribunales superiores y la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. El Código adopta como modelo el que la justicia civil se soporta para el gran volumen de los procesos en el juez civil municipal. Ese juez civil municipal constituye la base esencial de la administración de justicia en Colombia. El juez civil del circuito se constituye en el juez de primera instancia de los grandes procesos, de los procesos más importantes, y el Tribunal Superior como órgano de segunda instancia de esos procesos o incluso como órgano de cierre en la jurisdicción en muchos de ellos. La Corte Suprema de Justicia queda encargada de la unificación de la jurisprudencia a través del conocimiento del recurso de casación, el cual se amplía significativamente en la medida en que todos los procesos verbales y verbales sumarios que sobrepasen la cuantía de 1.000 salarios mínimos serán sujetos al recurso de casación, de manera tal que la temática de la Corte Suprema de Justicia se amplía y la Corte va a poder pronunciarse en asuntos en los que tradicionalmente no se ha pronunciado. Otras características muy importantes del Código es la ampliación bastante considerable del régimen de medidas cautelares. Tal vez la mayor deficiencia desde el punto de vista normativo que tenía el Código de Procedimiento Civil de 1970 era el régimen de medidas cautelares. Se acoge lo que han acogido las distintas legislaciones procesales modernas, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Modelo para Iberoamérica de Derecho Procesal, la legislación argentina, el Código General del Proceso en Uruguay, que es establecer la medida cautelar innominada, que en Colombia estaba reservada única y exclusivamente para ciertos procesos como los de propiedad intelectual, la competencia desleal, las acciones populares, la acción de tutela, y este código amplía a todos los procesos, dependiendo de las particularidades de cada caso,
la posibilidad de que el juez decrete medidas cautelares innominadas, es decir, que el juez, atendiendo la apariencia de buen derecho, el fomus boni iuris incorporado en la demanda, podrá decretar medidas cautelares, incluso medidas cautelares para anticipar materialmente el contenido del fallo, dándole así al demandante una tutela anticipada y efectiva al derecho que pretende reclamar. Finalmente, el Código también hace un esfuerzo bastante importante para reducir el número de procedimientos o el número de vías procesales a los que estábamos acostumbrados. El Código, frente a los procesos declarativos, se casa con la idea de tener únicamente 3 vías procesales. La primera vía para los procesos declarativos es el proceso verbal. Ese proceso verbal está establecido como proceso residual, es decir, todo aquello que no tenga un trámite especial se adelantará por la vía del proceso verbal, reemplazando lo que era el proceso ordinario del Código de Procedimiento Civil. Este proceso verbal tiene 3 etapas. La primera etapa es una etapa escrita en donde se presenta la demanda, se contesta la demanda, lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de etapa de postulación. Finalizada la etapa de postulación, el juez convoca a una primera audiencia. Esa primera audiencia se lleva a cabo la conciliación, el saneamiento del litigio, la fijación de los hechos y termina con el auto que decreta las pruebas del proceso. Decretadas las pruebas del proceso, el juez entonces convoca una audiencia de instrucción y juzgamiento. En esa segunda audiencia entonces se lleva a cabo la práctica de todas y cada una de las pruebas que fueron decretadas y al final de la misma se profiere de manera oral e inmediata la sentencia que resuelve la primera instancia en esos procesos. Dependiendo de la complejidad del caso y de manera excepcional, el juez podría suspender hasta por 2 horas la audiencia y al final de esas 2 horas debería entonces proferir la sentencia de manera oral. Cuando las circunstancias del caso le adviertan la imposibilidad de proferir una sentencia oral en esa audiencia, deberá informarle a quien administra la rama judicial esa situación y convocar entonces para una posterior oportunidad para proferir la sentencia, pero deberá en esta segunda audiencia por lo menos anunciar el sentido de su fallo. El proceso verbal sumario es un proceso limitado a las pequeñas causas, a los problemas jurídicos de menor entidad, y ese proceso verbal sumario se adelanta en 2 etapas. Una primera etapa de postulación, escrita, demanda y contestación, y la celebración de una única audiencia en donde se llevan a cabo lo que en el proceso verbal se hace en 2 audiencias, aquí se lleva en una sola audiencia, también con la obligación que tendrá el juez entonces de proferir la sentencia de manera oral o por lo menos anunciar el sentido de su fallo. Como gran novedad del procedimiento, el Código General del Proceso introduce el proceso monitorio, que es un proceso declarativo traído de la legislación europea, vigente en todos los países de la Comunidad Económica Europea, que ha generado extraordinarios resultados para el fortalecimiento del acceso a la justicia. Ese es un procedimiento en el que de una u otra manera se entremezcla el proceso declarativo con el proceso ejecutivo y le permite a quien no tiene un título ejecutivo perfeccionado, pero sí tiene una creencia a su favor, conste ella en un documento o no, y si consta en un documento, en cualquier documento, acceder a la Administración de Justicia, pretender el pago de la obligación que tiene a su cargo y dependiendo de la actitud que el demandado tome al contestar esa demanda del proceso monitorio, el proceso seguirá los cauces del proceso declarativo o del proceso ejecutivo. De manera tal que tenemos una extraordinaria posibilidad para que aquellos ciudadanos que establecen relaciones de comercio sin que exista título ejecutivo puedan acudir al proceso monitorio. En fin, son muchas las novedades que introduce el Código General del Proceso y entrará en vigencia este código
el 1 de enero del año 2014, de manera tal que durante más de año y medio tendremos la oportunidad todos los colombianos de estudiar y conocer en detalle cuáles son las novedades en materia procesal para los procesos civiles, agrarios, de familia y comerciales, de manera tal que cuando venga el 1 de enero del año 2014, todos y cada uno de los colombianos, los jueces, los abogados, las partes de los procesos, conozcan en detalle cuáles son esas nuevas disposiciones que entrarán a gobernar la ritualización de los procesos en Colombia.